Auspicia en este programa Grupo Oste. Bienvenidos, gracias por estar. Los habitantes de la región nuevamente volvemos a ser rehenes de aquellos que creen que el fin justifica los medios. Hoy es el turno de la gente de la UOCRA que recurre al tema de los cortes de puentes de ruta para manifestar su disconformidad salarial. Esto que ya nos parece algo normal, realmente es inconcebible el hecho que un grupo de personas considere que tiene derecho a jodernos la vida. Es propio de un país africano en guerra civil. Preocupa la convivencia con personas que, y ustedes disculpen la palabra, se cagan en los demás para pretender lograr un objetivo. Y uso estas palabras porque si no utilizamos un lenguaje virtual que no tiene que ver con la violencia de la situación. La fuerza es el recurso de aquellos que tienen poco cerebro para buscar otras alternativas. Y por otro lado, la irresponsabilidad de los gobernantes que deberían actuar cuando se viola un derecho, cuando se comete un delito, como está tipificado en el Código Penal, por más que los pretendidos progresistas quieran decir lo contrario. Acá hay una clara violación del derecho a transitar libremente, se le complica la vida a muchísima gente y los gobernantes miran para otro lado, ven el partido desde la tribuna como si no tuvieran una responsabilidad. Lo mismo cabe para los jueces. La Ruta 22 es una ruta nacional, aquí podría actuar la justicia federal, la justicia provincial, el gobernador, pero miran para otro lado. Este es el problema de tener gobernantes, de tener funcionarios que no asumen su responsabilidad, que mostrando una gran cobardía se hacen los distraídos. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si por tener que desviar el camino habitual que uno hace normalmente, sufre un accidente? Hay gente que me dice, sí, yo estoy cruzando en bicicleta. Bueno, ¿qué pasa si a esa persona la atropella un auto? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga Venegas? ¿Lo va a pagar el secretario regional de la UATRE? ¿Lo va a pagar la presidenta? ¿Cuál creen que es la respuesta? El problema es que nadie se hace responsable. Ahora, uno paga impuestos para que ciertas personas asuman una responsabilidad, pero desempeñar un cargo con calidad y con responsabilidad no es para cualquiera. Y hay gente que no está a la altura de esa responsabilidad. El problema de falta de respeto a normas básicas de convivencia civilizada realmente es un problema que, como digo, pone en riesgo la vida de las personas y obviamente la normal realización de las actividades laborales de cada uno. Hemos intentado convocar al secretario regional de la UATRE para debatir el tema en el programa, no lo hemos podido localizar. De todas formas, está abierto el derecho a réplica y puede venir tranquilo. El programa lo vamos a dejar retirarse, no lo vamos a tomar de rehén como hace hoy la gente de la UATRE. Hoy martes, que es el día que grabamos el programa, quizás el jueves la situación haya cambiado, pero esto es algo reiterado. En el verano, cerca de la cosecha, es posible que sea la gente de empaque. Bueno, hay gente que en la Argentina cree que tiene el derecho a joderle la vida al prójimo para lograr un objetivo. Ahora, esto no es así. Y espero que en algún momento empiece a cambiar. Perón, en el exilio, luego de que fue derrocado en el 55, el primer libro que escribió se tituló La fuerza es el derecho de las bestias. Y el problema es que las bestias están entre nosotros y gobernantes y funcionarios irresponsables no hacen nada al respecto. Anticipo temas para el programa de hoy.
vamos a hablar de economía a fondo con dos economistas jóvenes, Juan Pablo Serra y Sebastián Bilder. Y vamos a comenzar con el tema frutícola, al cual desde este espacio buscamos hacer un aporte tratando de entender qué es lo que no está funcionando y planteando propuestas. Para ello convocamos una opinión muy calificada. El ingeniero Ricardo Epifanio es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, fue presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Bueno, Ricardo, ¿cómo llegamos a esta situación en el sector frutícola? Problemas complicados, sin ir más lejos. En estos días la empresa Salentine despidió a 200 personas. ¿Cómo ves la situación hoy? A ver si puedo en una síntesis explicar de dónde venimos, cuál es la situación que estamos ahora y de acuerdo a las medidas que tomemos va a ser más de lo mismo o no. Es decir, si tomamos la década del 80, la del 90, la de 2000, tomemos la del 80 a partir del 83 para no tener que hablar de cosas más, digamos, de cosas de economía cuando hubo cosas más graves de antes del 83. Sí. Con lo cual, en ese momento el gobierno tenía quizás la inflación más importante en esa década, la inflación más importante de la historia de Argentina y una de las más importantes del mundo, claro. En la cual en ese momento existían aproximadamente unos 10.000 productores, unos 480 exportadores, que eran a veces empacadores a su vez, y este complejo frutícola se fue deteriorando a partir de esa década del 80, fundamentalmente con la inflación. No nos olvidemos que los productores cobraban en pesos lo que se vendía en enero y febrero y se cobraba en diciembre, con lo cual el deterioro de lo que recibía el productor en ese momento y el empacador que no estaba integrado en la comercialización, le pasaba esto. Y por el otro lado, el comercializador en el mercado externo, empezaba a tener complicaciones en el mercado externo. Empezaba a haber mayor competencia, empezaba a necesitar presentarse con mejores variedades, con mayor productividad, es decir, empezaba a haber límites a los residuos tóxicos, es decir, con lo cual, a medida que avanzó todo esto, empezó a reducirse la cantidad de productores que podían satisfacer al exportador con ese tipo de cosas. Con lo cual, el exportador empezó a ver que el productor no le daba garantías de cantidad y calidad, empezó él a integrarse hacia abajo. Empezó a tener su propia producción. Claro, Exacto, porque ahí empezó a tener. ¿Qué pasó? Vino el año 90. El año 90 fue el año del gran endeudamiento. Entonces, digamos, y un dólar parado. Claro, dólar bajo. Bajo, tipo parado, cambio, claro. Tipo de campo y bajo, y mucha toma de crédito, en la cual la gente, el productor tomaba las cédulas hipotecarias famosas, los exportadores, los empacadores, es decir, todo el mundo se endeudaba. Con lo cual, quien mejor podía sostener esa situación es los que estaban cerca del canales finales de venta. Esto hizo que se fuera reduciendo la cantidad de productores y se fuera reduciendo la cantidad de empacadores. Y se iba concentrando despacito la comercialización. Ahora, de 10.000 productores a la fecha, ¿de cuántos productores estamos hablando? Ahora hay 2.500. Es decir, y hay 60 exportadores, de los cuales 5 manejan el 65% de la comercialización y 10 manejan el 90%. Pero esto, lo que quiero explicar con todo esto, es que en el año 2000 viene la devaluación, en el 2003, en el 2001 viene la devaluación, a partir de ahí empieza a ganar todo el mundo plata hasta el 2007, 2008. Por la mejora del tipo de cambio. Por la mejora del tipo de cambio. ¿Qué pasa? Metemos bajo tierra la eficiencia. Claro. Porque el dólar alto nos permitía, de alguna manera, que todo el mundo ganara plata. Y compensar los grandes problemas que había en la producción, en las variedades, en el empaque, en la calidad, es decir, en toda la cadena que llegaba hasta los canales finales de venta. ¿Qué estamos ahora? Estamos con estas cifras que yo le di de lo que estamos ahora. ¿Y esto qué implica? Que las decisiones macroeconómicas del gobierno nacional, y acá hay economistas que después le van a ayudar a pensar en este tema, todas esas decisiones macroeconómicas que había, es decir, estaban influenciando sobre la política frutícola. Ahora,
ni las empresas estaban en condiciones de frenar este tema, ni siquiera, es decir, se podían adaptar, ni siquiera, es decir, hoy está en condiciones, ya que el cálculo que hay hoy de la rentabilidad es totalmente negativa, con lo cual hay que variar la situación. Ahora, cambiar la situación, y ahí es donde creo que las medidas que se pueden tomar son distintas de acuerdo al resultado que se quiera. Es decir, una cosa es dar rentabilidad, que esto es una cosa necesaria, condición sine qua non. Es decir, si estamos pensando en una agricultura por contrato, si no hay rentabilidad no puede haber agricultura por contrato. Es decir, con lo cual la condición uno es sine qua non, es dar rentabilidad. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Es decir, si queremos más de lo mismo, hagamos una donación, hagamos unos reinvoltos o reintegros, pero es que la gente, por los resultados que ha venido en estos últimos 20 o 30 años, la gente ya no cree más en el derrame que existía, que Menem decía que existía. Entonces hay que darle rentabilidad hasta tanto se sea más eficiente todo el sector, hay que darle a través del beneficio al productor en forma directa y al empacador. Es decir, que para mí la devuelta de rentabilidad tiene que ser si el exportador mañana pagara 25 centavos de dólar el kilo de pera, como a él le costó mucho menos producirlo porque el gobierno le subsidió, por ejemplo, los aportes patronales que tuvo que hacer al obrero, o porque tiene créditos subsidiados en determinadas cosas. Es decir, lo que debemos hacer es no cometer el mismo error de darle, y esto creo que el gobierno nacional está de acuerdo, y el gobierno provincial, si se pusiera de acuerdo, y el gobierno, los sectores, creo que vale. Acá la ayuda debe venir al sector productor. Sí, pero a través de subsidio o a través de bajar costos. Coyunturalmente van a ser parte de subsidio y parte de costos, de bajarle costos. El tema es, ¿a quién le van a sacar para darle subsidio al sector frutícola? A lo mejor a la soja. Sí. A lo mejor a la soja. Nos bastante puso este sector para aquel lado. Es decir, estos subsidios que están dando hoy en la energía, es solamente para la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Con lo cual, es decir, lo que yo creo que lo que debemos hacer es después ya un segundo cambio. Una vez que tengamos rentabilidad, y que para mí tiene que ir de ahí, y no más de lo mismo, supónganse que mañana es una devaluación del 20%. ¿Ustedes creen que el año que viene esto va a cambiar? Sí. Ahora, es lo mismo. En el tema tributario, por ejemplo, hay que cambiar muchas cosas. ¿En qué hay que trabajar? Uno de los ejemplos es el tema de trabajar sobre los aportes patronales, que es el 27%, que representan 100 millones de dólares para el Alto Valle que aporta en aportes patronales. Sí, un sector, mano de obra. Muchas cosas que se pueden hacer. Hay que trabajar sobre la industria. Es decir, yo lo que creo que lo que nos falta, y eso sí es, una vez tenida rentabilidad, es la segunda etapa, es para nosotros no debe existir la primera venta, es decir, debe desaparecer la venta en beans, que hizo tan mal del 83 en adelante. Cuando vendíamos beans en febrero y nos los terminaban de pagar en diciembre con una inflación, es decir, la más alta del mundo, es decir, perdíamos plata. Hoy lo que hay que hacer es realmente integrar por lo menos en esa etapa al productor. Entonces, nosotros hace 2 meses dijimos, o yo personalmente dijimos, que había que tratar de meter productores en todas las empresas que tienen capacidad ociosa para empacar. Y debe haber no menos de 8 o 10 empresas que podrían recibir productores. Si eso lo hubiéramos hecho, hoy no estaríamos lamentando el aviso que está haciendo Salentin con haber echado 200 personas. ¿Qué está diciendo Salentin? Está diciendo, mire, yo en estas condiciones no voy a trabajar más, voy a trabajar menos. ¿Y esa integración le permitiría al productor tener un mejor retorno? No solamente un mejor retorno, manejar su descarte, que en esta llegada hasta la primera venta, es decir, sacando la primera venta hasta el empaque, es decir, lo que hace es manejar su mercado interno, manejar su industria y elegir cómo va a ser la comercialización. Si lo va a hacer él, porque está en cercanía de llegar a los canales finales de venta, o lo va a hacer algún exportador tradicional, que también le va a interesar, en lugar de comprar la fruta en beans, compra el bulto terminado. ¿Sí? Ahora, ahí hay ineficiencias externas e ineficiencias internas.
¿Y las Y ahí externas es- cuáles serían? Las externas son estas ineficiencias de que tiene que ayudarnos el Estado con respecto a determinados países y determinadas cosas que hay que pagar aranceles, el costo de exportación. Ahí te referís a celebrar acuerdos de libre comercio para ingresar. Sí, no sé si libre comer, Bueno, pero sí como de hace acuerdos Chile. bilaterales, lo que sea. Es decir, Chile tiene otro modelo de país, en la cual no sé si nos podemos comparar, porque Pero Chile... digo, el hecho de ingresar a un país sin pagar aranceles. No, por eso, Eso te hace- hay que acercar todo ese tipo de cosas. Y después las internas son muchísimas. Yo estoy seguro que no toda la fruta que va a industria es fruta de industria, es porque no tienen dónde colocarla el productor. Es decir, hay ineficiencia. Yo creo que ningún productor, ni empacador, ninguno no, hago mal en generalizar, muchos productores y muchos empacadores no saben ni su propio costo. Debería estar sabiendo cuándo es el momento que tiene que dejar de empacar en cajas la segunda calidad y pasar la jaula, porque no le dan el precio del mercado. Claro. Es decir, no lo hacen. Esto es porque el dólar de la devaluación de 2001 tapó todo. Y ahora tenemos el problema que no tenemos rentabilidad y aparecen todos estos problemas adicionales. Es Entonces, decir, hay un problema de gestión, hay un problema hay un problema de... serísimo de gestión. Serísimo de gestión. Y el gobierno provincial que siempre salió tapando agujeros y nunca solucionó estos problemas. Bueno, estructurales. ahí justamente quería apuntar. ¿Qué debería hacer Soria, el nuevo gobernador de Río Negro, para contribuir desde el ámbito provincial a mejorar la fruticultura? Vuelvo a repetir, a mi manera de entender lo que hay que hacer es que no exista más productor primario sin integrarse, salvo por su propia decisión. Es decir, yo estaría ayudándole, Soria tendría que estar ayudándole a los productores. Es decir, que de alguna manera se integren o a través de estructuras ya existentes o a través de estructuras nuevas que se puedan armar, o pidiendo servicio pero entregándole el bruto terminado a un exportador o haciendo ellos la exportación la venta en Brasil, si llegan a otros Claro, mercados mejor, claro. o por lo menos en el mercado interno. Es decir, deberíamos estar vendiéndole mucho mejor a Tucumán. Hay lugares que no llega la manzana, o cuando llega ¿cómo se llama? A costos altísimos. Bueno, esto es eficiencia propia, es ineficiencia propia. Claro. Ahí hay un campo de acción en el Hay que un se campo puede actuar. enorme, que lo tapó toda la inflación. Todo lo tapó la inflación. Claro. Ahora, como el tipo dólar de alto, cambio, el tipo de claro, cambio. tipo de cambio alto. Ahora, como la inflación está tapando el tipo de cambio que no se mueve Claro. a ese ritmo, empezamos a ver el problema de decir que hemos metido la cabeza y hemos dejado el cuerpo afuera. Claro. Ahora, el tema de concentración que vos planteaste, ¿es causa o es consecuencia? No es consecuencia, De está estos clarito, recursos. por eso lo expliqué, está clarito que es consecuencia. Es decir, acá el que marcó las reglas de juego es el gobierno nacional y dejó que el mercado en la fruticultura hiciera lo que hizo. Es decir, bajo ningún punto de vista ha habido un imperialismo por parte de la concentración. Es decir, tal es así que yo estoy seguro que hoy los que están concentrados en la comercialización les gustaría más recibir el bulto terminado de un productor y liquidarle y no tener que estar pagando desde los $4 que vale la fruta hasta los $25 que se vende. Es decir, Claro. esto es una cosa que se tendría que manejar. Es decir, este es un concepto que debemos tener muy claro. Es decir, el productor no tiene que ser un eslabón de la cadena. El productor tiene que ser parte de la cadena que elabora la fruticultura, que elabora la Claro, producción. es un cambio de enfoque. Es un cambio totalmente de enfoque. Y no esperemos del gobierno nacional, y por toda esta historia que conté, no esperemos del gobierno nacional medidas macroeconómicas para nosotros. Por lo menos Por desde eso lo yo que se digo, pueda. por empezar. eso digo, empecemos a enfocarlo desde el punto de vista de la producción y que de mano de obra. Ricardo, gracias por tu tiempo. No, Continuaremos al con contrario. estos temas. Un gusto. Y gracias por todas las peripecias para cruzar el puente. Sí, esto es. Pausa y en el próximo bloque, los jóvenes economistas analizando la realidad argentina. Ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros.
compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Armorique, único concesionario oficial Peugeot para Río Negro y Neuquén, en Chipoleti, Rotonda Ruta 22 y 151. Y ahora también en Independencia 70 de Neuquén Capital. Solo un grande te da tantas facilidades y el mejor precio final. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF.